Gracias, señora presidenta. Señor ministro, hace bueno usted hoy aquí el pronunciamiento de Calígula en Camí. La forma de igualarse a los dioses es ser tan cruel como ellos. Esta reforma del Código Penal es una reforma cruel. Es una reforma inspirada no en el humanismo, sino en la venganza, y además que junto con la Ley de Seguridad Ciudadana decreta el estado de excepción en nuestras calles. El estado de excepción en relación a la opinión ciudadana, en relación a la movilización o en relación a las libertades fundamentales en este país. Le quiero recordar también una obra de Durremat, La visita de la vieja dama. En aquella obra, la vieja dama venía al pueblo de Gula con la venganza en la mano, pero lo que pretendía era otra cosa, era vengarse del pueblo disolviendo sus lazos de solidaridad y también prometiéndoles una supuesta recuperación económica. Bueno, es lo que hacen ustedes hoy aquí. Esta reforma del Código Penal cruel y vengativa viene unida fundamentalmente a sus políticas antisociales. Desmontemos el Estado social para luego decir ¡viva el Estado penal! Es el que proponen hoy ustedes aquí. Y podría vulgarizar estas reformas que aparecen en su Código Penal diciendo algunas de las frases que les han hecho célebres a lo largo de esta legislatura. En relación a los ciudadanos, que se jodan. En relación a los que están en las cárceles, que se pudran. Y en relación también a los que sobran, que se callen o se sienten. Ese es el planteamiento de fondo de este Código Penal. Señorías, señor ministro de Justicia, no me ha gustado su presentación, lo he de decir así. No me ha gustado nada. Pero sobre todo no me ha gustado una referencia o dos referencias. Una que con el dedo apunta a la frente o a los labios y que amenaza miedo a mi grupo parlamentario. No nos da usted ningún miedo. Nosotros no utilizamos la calle para vulnerar ningún derecho, sino que utilizamos la calle en ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Una segunda que no me da pena, me da asco, que ha sido la utilización que ha hecho, señor ministro, de las víctimas. Nadie en esta Cámara, ni su Gobierno, ni ningún grupo parlamentario tiene el monopolio de las víctimas, ni las víctimas del terror, ni las víctimas del franquismo. Nadie tiene ese monopolio, señor ministro. Vayamos a su famoso Código Penal. Código Penal que es el Código Penal de la austeridad, el Código Penal más autoritario que ha tenido este país, y mira que ha tenido autoritarios códigos penales, el más autoritario que conocemos en democracia. Pero es que además ha dicho usted que es necesario, que es útil la mínima intervención. No es cierto, no es necesario, no es útil, no es una mínima intervención. Señor ministro, se le ha dicho aquí por parte de los grupos parlamentarios, tenemos la menor tasa de criminalidad. Los crímenes horrendos a los que usted se ha referido con la amplia sensibilidad social son menos del 1% del conjunto de los crímenes de este país. Tenemos, sin embargo, la mayor tasa de penalización, la mayor tasa de encarcelamiento. Y frente a lo que usted ha dicho, tenemos el doble de permanencia en la cárcel que la media de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, no tenemos esos problemas. Habla usted de que su enfoque es la rehabilitación, que su enfoque es la reinserción. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Carecen ustedes de voluntad humanista, carecen ustedes de voluntad de reinserción o de rehabilitación. Porque además, la reinserción y la rehabilitación no depende de que usted vigile, de que usted únicamente castigue. Depende de que usted realmente en las prisiones rehabilite. ¿Sabes cuál es la tasa, señor ministro, de reinserción en nuestras cárceles? Pero ¿sabe cuál es la tasa de reinserción en aquellas cárceles que tienen unidades terapéutico-educativas? Pues en las cárceles el 60% de reincidencia. El 60% de reincidencia. En general, el 60%. Pero con unidad terapéutico-educativa entre el 10 y el 15% de reincidencia. En todo tipo penal. En todo tipo penal, señor ministro. Con lo cual no se trata del tipo penal. No se trata de criminalizar. No se trata de vigilar. Sino que se trata
fundamentalmente de las cárceles estén enfocadas a la reinserción y nuestras cárceles mayoritariamente están enfocadas a cumplir la pena, no a reinsertar a los encarcelados. Señor ministro, se lo han dicho también otros grupos parlamentarios en relación a los informes y a la exposición de motivos. Ustedes no han sometido este proyecto a los informes preceptivos. Ustedes están en abierta posición inconstitucional. Lo ha dicho el Tribunal Supremo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. No basta con que ustedes hayan sometido el primer anteproyecto, lo han dicho. Necesitan someter el último anteproyecto al Consejo General del Poder Judicial, también al Consejo Fiscal, y ustedes no lo han hecho, lo cual quiere decir que estos anteproyectos no cuentan con los informes preceptivos y están fuera de la Constitución española. Pero es más, en cuanto a su exposición de motivos, usted dice que la mayor parte de las penas que ustedes aumentan en este nuevo Código Penal, siempre cada Código Penal aumenta más las penas, están orientadas a cumplir con las decisiones marco. Y también mienten, señor ministro, porque ustedes no cumplen con la decisión marco. Ustedes, en la decisión marco, lo que propone la decisión marco como pena máxima, la ponen como pena mínima. Y a partir de ahí hacia arriba. Ese es el planteamiento de fondo de su grupo parlamentario. Pero es que además, señor ministro, usted en la exposición de motivos comete otra equivocación, por decirlo de alguna manera, o otra mentira, y es decir que el coste de estas iniciativas es neutro. ¿Cómo va a ser neutro el coste de la prisión permanente revisable? ¿Cómo va a ser neutra la medida de vigilancia? ¿Cómo va a ser neutro que ustedes conviertan buena parte de las faltas en delitos? ¿Cómo va a ser neutro? No es neutro, señor ministro. Por tanto, tiene un coste. Usted engaña en la exposición de motivos. Pero bueno, ya he argumentado por qué no responde a ninguna necesidad, sino fundamentalmente es una vocación populista, de populismo penal. He argumentado por qué ustedes están fuera de la Constitución y no cumplen con los informes preceptivos y paso a argumentar los tres aspectos esenciales que tiene su reforma del Código Penal. En primer lugar, argumentan ustedes en su reforma que disminuyen los delitos, convirtiendo esos delitos leves que aparecían en el Código Penal en faltas y en algunos casos en sanciones. Tampoco es cierto, señor ministro. Si usted calcula el número de delitos leves que ustedes transforman el 60% en delitos y solamente el 40% en sanciones. Pero, en definitiva, en todos los casos aumentan la sanción. En el caso de que quede como delito leve, en el caso de que quede como sanción, aumentan de manera exponencialmente las sanciones y aumentan exponencialmente también la arbitrariedad. Todas estas cuestiones pasan a ser decididas en exclusiva por parte de la autoridad gubernativa y nosotros en nuestro país, no como en otros países de nuestro entorno, no tenemos forma de contraponer nuestra voluntad a la voluntad del Gobierno, de la Administración. Solamente lo podríamos hacer a través de un contencioso administrativo que nos costará unas tasas y probablemente también unas costas con los cuales ustedes cierran el círculo de la represión en relación a estas medidas que tienen que ver fundamentalmente con derechos fundamentales. Pero tanto con el Código Penal como con la Ley de Seguridad, señor ministro, ustedes les hacen un traje a la medida y podríamos decir que un traje de madera a todos aquellos que se han opuesto al Partido Popular, a todos aquellos que han hecho escraches, a todos aquellos que han impedido desahucios, a todos aquellos que se han encerrado en entidades bancarias, a todos aquellos que han convocado movilizaciones por las redes, a todos aquellos que han participado en las movilizaciones sociales, ustedes les hacen un traje a medida. Se lo hacen en el Código Penal y, en su defecto, se lo hacen en la Ley de Seguridad Ciudadana, para disuadir de cualquier ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, de opinión y de huelga. Ese es el sentido de esta medida, de este Código Penal, que es un Código Penal represivo, un Código Penal autoritario que pretende, de nuevo, con el dedo, marcando la frente o marcando los labios, avisar miedo, señor ministro, cosa que no van a conseguir en relación a esta reforma del Código Penal.
y asumen en el Código Penal relaciones que son realmente incomprensibles entre la desobediencia, la resistencia activa y la resistencia pasiva, el atentado, el desorden público. Hacen ustedes una mezcla que finalmente lo que va es en el sentido de penalizar, en el sentido de convertir en delitos o en sanciones graves el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cosa que nosotros no podemos compartir, que rechazamos de manera clara en esta reforma del Código Penal. Pero usted intenta ocultar estas medidas, que son medidas de restricción de las libertades, medidas de restricción de derechos fundamentales, en la gran cuestión de este Código Penal, la llamada prisión permanente revisable. Yo he de decir, en primer lugar, que tenemos la mayor prisión permanente de nuestro entorno. No hay ningún país en nuestro entorno que tenga 40 años de cárcel. Ninguno. Pero usted plantea ahora la prisión permanente revisable como una forma eufemística de poner en marcha la cadena perpetua en España. Y digo bien, perpetua. En Europa, la cadena permanente o la prisión permanente, incluso la cadena perpetua, se revisa en los peores países a los 25 años, en los países medios en torno a los 15 años. Usted revisará la cadena perpetua en torno a los 24 a 32 años. Revisará su cadena permanente revisable, su prisión permanente revisable. No es revisable, es irremisible. Su cadena permanente es una cadena perpetua, irremisible, mucho peor que la cadena perpetua de cualquier país europeo. El tercer grado en estos países europeos se da en torno a los 24 años. Usted lo retrasa mucho más aún. Y además usted vincula el final de la cadena perpetua, el final de la prisión permanente o el tercer grado a un pronóstico favorable. Usted sabe, señor ministro, que a esa edad y después de esos años de cadena permanente revisable no hay reinserción posible. Usted sabe que la degradación personal es absoluta. Lo dicen los tratados, a partir de los 20, 25 años, a partir de los 35 años no habrá reinserción posible. Por tanto, no habrá pronóstico favorable. Por tanto, se morirán en la cárcel o se morirán en una institución cerrada, que es lo que parece que quiere el Gobierno con esa idea de que se pudran. Primeramente, con respecto a la ley de excepción, es que se jodan, ahora es con respecto a la prisión permanente revisable, que se pudran. Pero nos quedan más cosas todavía, señor ministro. Aplica usted un criterio de peligrosidad que no existe en nuestra tradición jurídica. En nuestra tradición jurídica existen hechos punibles, pero no voluntad de cometer un delito. Eso no existe. Existen hechos punibles. Aplican ustedes prácticamente la guerra preventiva, en este caso, al Código Penal. Y en este sentido aumentan aún más la arbitrariedad, aumentan aún más la inseguridad jurídica de los ciudadanos. Esas nociones de peligrosidad, por ejemplo, se ensañan fundamentalmente con los más débiles. Se ensañan y convierten este Código Penal en un código de clase o de clase contra clase. Se ensañan en la mayor parte de los penados por pequeños delitos. Se ensañan incluso en los enfermos mentales. Los enfermos mentales pueden estar en la prisión a partir de ahora o pueden estar en un mecanismo sustitutorio toda su vida. No hay ninguna razón en su Código Penal para que tenga que cumplir menos o igual de lo que sería en el caso de que fueran personas con el control total de sus facultades mentales. Pueden estar siempre en la cárcel y, en ese sentido, son medidas de peligrosidad, medidas de vigilancia que significan, en nuestra opinión, un ensañamiento. Pero termino, señor ministro. He oído esta mañana en los medios de comunicación que este Código Penal era contra la corrupción. Por Dios. Dígame qué artículos utiliza usted en este Código Penal contra la corrupción. No hay nada contra la corrupción. Nada. Muy al contrario. El levantamiento de bienes prácticamente a la baja. Muy al contrario. En la responsabilidad jurídica, la responsabilidad penal de sociedades, ustedes le quitan todo lo que le habían incrementado en revisiones anteriores. ¿Qué dicen? Que si tienen un programa preventivo
programa preventivo. El partido político, la sociedad tiene un programa preventivo, entonces no hay responsabilidad del ente jurídico y no hay responsabilidad de la sociedad, hay responsabilidad personal. Para ese viaje no necesitábamos estas alforjas. Por tanto, señor ministro, claramente un código penal de clase, un código penal contra la inmensa mayoría de los pequeños delitos, pero un código penal que no está claramente frente a la corrupción. Termino, señor ministro, diciendo algo que me parece importante en relación a por qué es usted el que hace esta reforma. También en Calígula alguien dice: los que han llevado una vida cómoda son los que más juzgan a los demás y no pueden además ponerse en el lugar de ellos. Bueno, yo creo que esa es la principal razón también para que usted encabece esta reforma del Código Penal, que es la reforma de la venganza, la reforma autoritaria y el intento de acallar la protesta en la calle por parte del Partido Popular. Menos Estado social, más Estado penal y policial. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Navas. Señor ministro de Justicia, yo no le he hecho ninguna referencia personal. La referencia es política. Quien ha hecho en su intervención inicial referencias políticas a mi grupo parlamentario ha sido usted, que ha asimilado la movilización con violencia y que ha asimilado a mi grupo con violencia y movilización. Ha sido usted, no yo. Por tanto, referencias políticas, no personales. Pero en lo personal, señor ministro, y con todo el cariño, está usted muy nervioso. ¿Qué le pasa? Está usted muy nervioso. ¿Por qué no ha hecho con el Código Penal lo último que hizo con el Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué no ha buscado un acuerdo? Usted llega a esta Cámara con un problema fundamental. Es que presenta un Código Penal que es el contrapunto de la Constitución como una medida unilateral de su Gobierno y personal de usted. Un error. Le veo, como digo, muy nervioso. En relación a lo que ha argumentado con respecto al anteproyecto y el proyecto. No, quien dice que usted no ha cumplido los trámites es el Consejo de Estado. Señor ministro, el Consejo de Estado dice que el segundo anteproyecto tenía que haber pasado por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo Fiscal. Lo dice el Consejo de Estado, no lo digo yo. Por tanto, son ustedes los que se saltan, como dice el Consejo de Estado, diferencias sustantivas entre el primero y el segundo proyecto. Primera matización. Segunda matización. Cuando usted habla de que incrementa las penas, reduce el número de penados y además es neutral desde el punto de vista económico, entra usted en los magos, pero no en los políticos. Seguramente se parecerá usted a Houdini, pero desde luego no tiene nada que ver con la política. Si usted aumenta las penas, aumenta el volumen de penados y va a aumentar también el presupuesto, señor ministro. Y me juego lo que quiera, ¿no? Me juego una cena dentro de unos años, como verá usted más penados en las cárceles, 120 o 130% más, y cómo verá usted también un mayor presupuesto para las cárceles que no deja de incrementarse por mucho que usted presente esta iniciativa como una iniciativa de rehabilitación. Se escandaliza porque el señor Tardá ha dicho lo de los pobres, pero me he ido a la documentación que da el propio Ministerio y me encuentro con que en Estados Unidos, ya lo sabe usted, ¿no?, el 70% de los penados son de otra raza, no son de raza blanca. Debe ser por casualidad, porque en Estados Unidos tienen mucha querencia a las cárceles, los de color. Pero en España el 70%, el 80% de los que están en las cárceles no tienen estudios secundarios. ¿Es una casualidad también? ¿Es que no han estudiado y por eso están en las cárceles? Señor ministro, no me diga eso. Y el 80% de los que están en las cárceles tienen que ver con las drogas, señor ministro. Con lo cual, la cárcel y el Código Penal es fundamentalmente un Código Penal de los pobres, un Código Penal de las clases bajas, señor ministro. Ese es el planteamiento de su Código Penal, que endurece el castigo a los pobres y dificulta el castigo a los más ricos. Y usted se lía hablando de lo que han incrementado el tema de la lucha contra la corrupción y toma una decisión que a mí me parece significativa. Fíjese, estuve de acuerdo con usted, casi en solitario, con la responsabilidad jurídica en materia penal, con la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Qué hace en esta reforma del Código Penal? Quita esa responsabilidad jurídica. ¿Sabe cómo? Pidiendo a esas responsabilidades jurídicas que si tienen un proyecto preventivo, pues se acabó la responsabilidad jurídica y se convierte en responsabilidad personal. Bueno,
llamad a los partidos políticos, elaborad con un buen gabinete, si es posible cercano al Gobierno, un informe de responsabilidad por parte del partido político. Seguramente no tendrán responsabilidad jurídica y tendrán responsabilidad personal, si acaso, los responsables de finanzas. Esa es la realidad de sus reformas, señor ministro. No me cuente otras cosas, ¿no? Y luego, en relación a los derechos constitucionales. Señor ministro, usted no protege mediante el Código Penal los derechos constitucionales. El derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho de huelga están en la Constitución, no necesitan de su Código Penal. Su Código Penal restringe los derechos. Eso es lo que hace su Código Penal, restringir los derechos. Y no me diga lo de la violencia. O resulta que la resistencia activa y la resistencia pasiva son violencia. O resulta que la desobediencia es violencia. Está en su Código Penal y está en la Ley de Seguridad Ciudadana, señor ministro. Es lo que usted intenta castigar. Castigar mediante la cárcel o castigar mediante multas, ¿no? En estos días hay compañeros nuestros que por haber hecho una reunión en la calle, no en la vía pública, en una plaza, pues tienen 30.000 euros de castigo, o compañeros que han acogido a inmigrantes y se les piden 1.800 euros por acoger a inmigrantes. Esa es la realidad de su política represiva. Termino con la psiquiatría. Mire, lo peor es ser ignorante. Lo peor es ser ignorante. Y venir aquí pontificando. Mire, sobre salud mental no sabe nada, reconózcalo. Los enfermos mentales son menos peligrosos que los normales, que los ciudadanos normales. Por tanto, que usted caracterice la enfermedad mental como peligrosa es una muestra de ignorancia. Pero lo que es peor, su muestra de ignorancia condena a los enfermos mentales. Hasta ahora el enfermo mental tenía una pena igual o inferior a la que le correspondería en caso de ser una persona con todas sus facultades conservadas. Ahora, según usted, cada 5 años se va a revisar, pero puede haber revisiones, ¿sabe?, que prorroguen la presencia del enfermo mental en una institución a lo largo de toda su vida. Es lo que le estamos diciendo. Cambie el texto, modifique el texto y diga, en vez de revisión cada 5 años, cuando cumpla el tiempo que tendría que estar en la cárcel si hubiera sido una persona con facultades conservadas, fuera. No, usted dice, como es peligroso porque es enfermo mental, dentro. No es peligroso, señor ministro. Gracias, señor.